desde esta perspectiva de derechos humanos que les dije, no es aceptable que nada más al uso residencial se le impongan regulación. O sea, yo las entiendo perfectamente, ¿no? O sea, tengo que reducir mis consumos y eso es una realidad. Pero a los grandes consumidores de volúmenes de agua en la zona metropolitana de Monterrey, esos nadie les dice nada, ¿eh? O sea, no, más bien nadie les impone. Yo hablo el concepto de regulaciones, porque el concepto de regulación, y hablando de esta parte política, es yo no me opongo a que tú hagas uso del agua para actividades industriales. Adelante, porque la ciudad depende de eso mayormente, ¿no? Mucho de nuestro trabajo profesional está vinculado con estos sectores, ¿no? O sea, no podemos, y aunque querramos, no, pues no vamos a poder parar eso, ¿no? Entonces, ahí el concepto es las regulaciones para que tú seas más eficiente y reduzcas tus volúmenes de consumo al año, ¿no? Y eso es perfectamente atendible desde una perspectiva técnica de método de ciencia. O sea, allí no, o sea, allí hay todo un campo de investigación. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo y les quiero dar la bienvenida a este gran episodio donde vamos a hablar de algo que nos está preocupando muchísimo en Nuevo León, que es la falta del agua. Para esto primero quiero presentar a mi socio César Salinas. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, tardes para nosotros. Espero buenos días o buenas noches. Ahí depende de cuándo nos estén escuchando. Pero pues aquí, encantado de hablar de este tema que me tocó vivir de primera mano. Este es el tercer día. Ya me tengo que bañar, pero 2 días sin agua. Se supone que le iban a cortar un rato y siempre no. Pero bueno, pues encantado de platicar de estos muchos temas más ahí con nuestro invitado. Muy bien, entonces, para continuar vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Primero que está con nosotros, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, gracias, Pedro. Buena tarde para ti, para César y para quien vaya a ver esta comunicación, esta conversación. Excelente, te agradecemos mucho. Mira, Antonio, la verdad es que te invitamos, nos conocimos en redes sociales, es otro de los productos del buen Twitter, ¿verdad? Y es que nosotros en Atlas hicimos una investigación y esta investigación, pues quisimos revisar primero con imágenes satelitales cuál era la situación de nuestras presas, cómo estaba el agua, y nosotros conectamos con Antonio porque vimos que iba a dar una plática en Lab Nuevo León. Entonces, en esa plática que diste, justamente, Antonio, pues nosotros también hemos dado algunas pláticas en Lab Nuevo León, nos encanta la iniciativa, pero más allá de eso, pues vimos que estás muy informado sobre el tema del agua. Entonces, durante esta charla vamos a estar hablando de finalmente qué tipo de información del agua estamos viendo, cuáles son los verdaderos impactos, y bueno, cualquier tipo de recomendación o sugerencia, porque creo que no hay que sobreanalizar las cosas y simplemente hay una falta de agua y hay muchas cosas que podemos hacer, pero parece que lo queremos resolver con los ciudadanos y yo creo que el 80% del problema no está ahí, ¿verdad? Está en otro lado. Pero ¿qué te parece, Antonio, si empezamos con el ritual de café de datos antes de entrar en calor? Y tenemos una pregunta para ti que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que es, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te tomarías ese café o cerveza? Bueno, prefiero café, pero lo que tú gustes. ¿Y qué le preguntarías? Solo uno, ¿verdad? Entonces. Pueden ser dos si quieres, pueden ser dos. Voy a decir, luego es como una cosa que no he comentado mucho, ¿no? Yo, digamos, mi formación sí es muy profundamente científica, puedo decirlo. Ok. Pero claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo pensaría, por ejemplo, en personajes del Renacimiento, Copérnico, por ejemplo, ¿sí? Sería uno. Saben que ahorita estoy investigando, investigando es un decir, estoy leyendo, estoy buscando información, ¿no? Videos, etcétera, como no desde una perspectiva científica, como el tema del origen del universo o de o del planeta Tierra, y hay, bueno, no es uno, me voy a ver limitado, no, pero hay una serie de personajes como de alguna manera de origen exoplanetario que he encontrado que se vinculan y que les dicen Enlil, Enki y otro que no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, a uno de esos dos. Oye, padrísimo. ¿Y qué le preguntarías a Copérnico si lo tuvieras ahí en un cafecito? Yo soy muy
digamos, esta parte de los datos y la información, yo la uso mucho como para mi trabajo profesional, pero también como para tener consolidadas posturas, ¿no? Y no necesariamente es con gobiernos. O sea, yo soy profundamente anticlerical, ¿no? Sí, Ya. o sea, entonces creo que por ahí iría la conversación con Copérnico y su relación con esta cuestión del Santo Oficio, de la Iglesia en esos tiempos, ¿no? Ese tema me interesa bastante. No, padrísimo. Muchas gracias. César, adelante, por favor. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Mencionaste justamente un personaje ahí del Renacimiento y todos los otros invitados también mencionaban a Da Vinci, entonces me llama la atención ahí cómo va convergiendo de pronto ahí estas coincidencias. Pero vale, antes de entrar en materia, mi estimado Antonio, obviamente el tema que ya está poniendo a la mesa Pedro, que la audiencia ya leyó en el título del episodio, ¿no? Quisiera que por favor pues le contaras, obviamente, a la audiencia quién eres, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te profesionalizaste en todos estos temas de ciencia y de investigación? Y obviamente cómo llegas a ostentar una expertise hoy en día de todo este tema del agua y lo que está pasando con la situación actual, ¿sale? Perdón. Pues miren, yo estudié ciencias biológicas en Nuevo León, y luego posteriormente en La Paz, en un centro del CONACYT, me tocó hacer como digamos, especialización en tema de manejo de recursos naturales. Entonces yo les diría que, digamos, yo ubico dos momentos profesionales de mi vida posterior a egresar de mis estudios universitarios. Uno, yo les diría que es como el clásico biólogo de campo, ¿sí? Que se dedica a hacer trabajo, me dediqué a hacer trabajo de manejo de ecosistemas, de diversidad, especies en extinción, en riesgo. En ecosistemas, yo les diría, relevantes a nivel continente, al menos, no estamos hablando de las islas del Golfo de California, en el noroeste mexicano. Allí tuve una temporada más o menos interesante para mi formación profesional. Posteriormente me muevo al estado de Coahuila y allí estuve trabajando desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, que ustedes saben que es un ecosistema relevante también en todo el mundo, ¿no? Desde esa zona hasta la frontera de México con Texas, y les platico, ese es un lugar que me parece que es escasamente conocido, biológicamente es una de las regiones más importantes de diversidad a nivel del mundo. Me tocó trabajar ahí. Entonces es la región que colinda con Texas en el Big Bend. Estamos hablando de Maderas del Carmen, de Ocampo, Coahuila, que son lugares, les diría que de los más remotos en toda la República y que ecosistémicamente son de los más relevantes. Digamos, esos son los primeros 10 años de mi vida profesional y que la verdad es que los extraño un poco. Luego, ustedes lo saben, empezó esta época de la violencia, de la delincuencia organizada, y la verdad es que la padecí. Luego puede ser tema de otra plática, ¿no? Pero eso me obligó a regresarme a Monterrey, ¿sí? Como por una cuestión literal de sobrevivencia, y ahí empezó un poco como hacia dónde dirigía mi desarrollo personal y profesional, ¿no? Porque aunque soy de aquí, de la ciudad de Monterrey, no tenía una vinculación sólida profesionalmente, ¿no? Entonces me tocó empezar a construirla. Y ahora, aunque sigo trabajando en espacios naturales y silvestres, también he radicado mucho como mis acciones en las zonas urbanas, ¿no? Y un poco porque aquí vivimos. Ese fue como un redescubrimiento de las posibilidades profesionales de cómo podemos hacer una gestión de la ciudad con el conocimiento profesional que yo tengo y que necesariamente se articula con otras profesiones, ¿no? Esas dos cosas les diría. Excelente. Digo, te agradezco mucho. Fíjate que vinimos buscando cobre y encontramos oro, ¿no? Como quien dice. No, la verdad es que es bien interesante tu perfil. Creo que no nos había tocado hablar a alguien de ecosistemas. Nosotros desde el análisis de datos y todo, pues hemos hecho de pronto revisiones de los incendios que ha habido en la ciudad, porque es que esta ciudad y este estado, estas tierras te dan de qué hablar. Si no es el agua, si no son los huracanes, si no son los climas, y como bien dices, desde pensarlo cómo afecta la flora y la fauna, pues es también verlo interesante. Yo quisiera por ahí cotejar dentro de tu experiencia, hablaste ahorita de tus primeros 10 años, de algunas zonas que son muy famosas aquí en el norte del país. Pues bueno, particularmente entender mejor el tipo de ejercicio ya en tu día a día, cuál era la diferencia o qué era lo que hacías tal vez en un Cuatro Ciénegas, qué es lo que hacías allá por Baja California,
no sé, de pronto yo sé que ya se investiga mucho la vaquita marina, se investigan mucho también los ecosistemas. En Cuatro Ciénegas ni se diga, hay una variedad, hay que registrar. Cuéntanos un poquito más de qué parte de la labor académica o científica hacías en ese punto en el tiempo, por favor. Sí, sí, claro. En el Golfo de California hay una parte como de los elementos geográficos relevantes son las islas del Golfo de California. Y digamos, desde el nombre está asociado justo como a procesos de aislamiento geográfico que determinan o hacen que las especies de flora y fauna sean lo que se les llama los endemismos, es decir, hay especies que nada más vas a encontrar en las islas del Golfo de California y no se van a distribuir en ningún otro lugar del planeta. Entonces, eso las vuelve relevantes desde muchos puntos de vista, ¿sí? Pero están sujetas a amenazas en su integridad, en la integridad de las poblaciones. Por ejemplo, una de las amenazas es el turismo. Pensemos, por ejemplo, en pequeñas poblaciones de mamíferos endémicas de las islas. Estamos hablando de serpientes, de pequeños mamíferos como ardillas o roedores, algunas aves. Entonces, ahí hay una problemática que se le llama introducción de especies exóticas invasoras, donde, por ejemplo, el turismo libera gatos domésticos, perros, y ahí ocurre un fenómeno muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en un roedor de la isla que les gusta, la isla danzante, por decir un ejemplo, que está frente a Loreto. Entonces, a lo largo de miles de años, esta especie de roedor, su evolución ha sido en coexistencia y adaptación con depredadores naturales. Pensemos, por ejemplo, en un águila, ¿sí? O en una serpiente, ¿no? Pero en esa evolución biológica nunca existía un gato, ¿sí? Entonces, literal, un roedor ve un gato y pues, no se defiende, ¿no? Y el gato llega, lo depreda, se lo come y muere, ¿no? Pero entonces ocurre que un solo gato doméstico liberado por turistas extingue poblaciones enteras de especies de vida silvestre, ¿no? Y ahí hay una pérdida que, o sea, no hay reversa, ¿no? Entonces a mí me tocó participar en equipos multidisciplinarios que realizábamos evaluaciones de la ecología de las poblaciones justo para determinar si ya se encontraban extintas en vida silvestre, si había alguna especie por rescatar y reproducirla en laboratorio para su posterior reintroducción en el medio silvestre, ¿no? Ese era uno. En Cuatro Ciénegas me tocó algo parecido. Yo fui oficial del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y me tocaba coordinar el programa justo a través del control de especies biológicas invasoras, ¿no? Entonces, para ustedes y para la audiencia, vean en los ríos de cualquier parte, región de Nuevo León y del noreste mexicano, van a ver el carrizo, esas cañas que crecen mucho, ¿no? Es una especie de origen asiático que desplaza la vegetación nativa, ocasiona una serie de problemas biológicos, ¿no? Entonces a mí me tocó, digamos, procesos de capacitación y aprendizaje de otras áreas naturales protegidas respecto a cómo realizaban las acciones de control y manejo de esas especies exóticas invasoras para implementarlos aquí en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y digamos, hacia el norte, hacia el río Sabinas, en la región carbonífera de Coahuila, hacia zona de Maderas del Carmen y Ocampo, en la frontera mexicana con Texas, me tocó trabajar procesos que se les llaman declaratorias de áreas naturales protegidas, que es algo que he replicado también aquí recientemente en Monterrey, pero me tocó participar en los procesos para la formulación de los estudios justificativos para estas declaratorias. Digamos, así de manera general, eso es lo que trabajé en esos tiempos. Ok, está bien interesante. En ese trabajo te tocaba llevar registros o por computadoras, o sea, ¿usabas algún tipo de tecnología o todo era normalmente mano y documentación fotográfica, estimado Toño? Me tocó una transición, por ejemplo, cuando, digamos, como este análisis del dato yo los hago con programas de sistemas de información geográfica, cuando empecé a trabajar en el Golfo de California, me tocó, ya no recuerdo qué tipo de imágenes eran, imágenes multispectrales, pero me daban impresiones de imágenes que las conseguía, me parece que en un laboratorio de San Diego, en California, pero no, o sea, el alcance era visualizar, no, o sea, no podía, digitalmente no las podía manipular, por ejemplo, como lo hago ahorita, ¿no? O evaluarlas, ¿no?
Te estoy hablando del 2001, por ejemplo. A ese alcance, la tecnología que era, o sea, hojas de cálculo donde metías datos de población y hacías había algún programa estadístico, ¿cómo se llamaba? Algo de Perfect, WordPerfect, me parece, algún programa asociado al WordPerfect que lo utilizaba y hasta ahí, o sea, me tocó vivir la transición de las máquinas manuales de escribir a las computadoras. Usaba un GPS, o sea, lo que ahora, por ejemplo, la toma de coordenadas, que es como básica en muchos trabajos, pues yo lo hacía con un GPS y las anotaba en un cuaderno y posteriormente las pasaba a un Excel, ¿no? Pues ahora la tecnología, el avance científico, pues, ¿qué les puedo decir? No, o sea, todo esto ya es cosa del pasado. No, es parte de toda la evolución y qué interesante que justamente hayas vivido esta parte evolutiva porque también pues puedes así mismo ver pues lo que estos habilitadores tecnológicos nos pueden ayudar en temas también de análisis y en temas de accionables hacia el futuro, tanto de prevención como de reacción ante algunos de los fenómenos que te ha tocado vivir o que nos ha tocado vivir a todos. Entonces, creo que eso también va a ser bien importante en la conversación. Ahora, antes también de entrar al tema, entiendo que eres parte y traes una iniciativa bien interesante que me gustaría que le contaras aquí a la audiencia también de Pueblo Bicicletero, ¿no? Alternativas acá de movilidad. Antes de entrar a este tema más del agua y todo, cuéntanos un poco de esa iniciativa. Claro, sí, mira, como en esta parte, cuando les decía al inicio que les planteaba como esta segunda etapa de mi vida profesional, pues yo decía, pues, ¿qué voy a hacer en la ciudad, no en una zona urbana? Que ahorita ya no me genera ningún tipo de dudas, o sea, cosas que hacer, ¿no? Pero digamos, yo siempre he sido ciclista, sí, pero les digo desde mi niñez, ¿no? Desde una manera recreativa. Y por ejemplo, mi papá siempre tuvo un taller, o sea, yo recuerdo que para mí era muy natural ir a las ferreterías o a los encargos o con las amistades o a jugar fútbol, básquetbol en bicicleta, ¿no? Estamos hablando de otros tiempos, ¿no? O sea, las condiciones de movilidad de la ciudad han crecido mucho y ahora es como muy peligroso, ¿no? Entonces, yo cuando regreso a Monterrey, circunstancialmente me toca enterarme de un festival que ahorita está vigente y que les recomiendo que estén al tanto del Festival de la Tierra, que realiza una organización que se llama La Bola. Y ellos convocaron algo que le llamaron una protesta, protesta rodada, no me acuerdo, pero era una actividad de rodar en bicicleta, justo para exigir como alternativas de movilidad más allá de los que nos movemos en carro, que también me mueven, tengo una camioneta para mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y yo vi ahí, o sea, allí, digamos, lo que ya hacía, por ejemplo, cuando yo vivía en Coahuila, en La Paz, me movía en bicicleta, o sea, me fui a vivir a La Paz y no tenía un vehículo para hacer, me acuerdo que iba a al malecón a comprar los periódicos, que todavía la lectura impresa, me iba en una bicicleta, ¿no? Pero no había esa conciencia política de lo que implica también utilizar esa alternativa de movilidad, que creo que eso es lo que me dio el vincularme con con estas organizaciones que trabajan el tema de la movilidad, ¿no? Entonces hablaría, como ese es el contexto, ¿no? Desde el inicio, digamos que soy uno de los integrantes fundadores de la organización. Me ha dado mucho aprendizaje más allá de mi formación profesional como en esta ciencia ambiental que es la biología. Digamos, no me considero para nada un especialista en el tema de movilidad, pero tengo cierto conocimiento que me ha permitido hacer como mucha incidencia política en que se dé el tema de la movilidad en bicicleta, ¿no? Sí, yo trabajo mucho la perspectiva de derechos humanos en mi formación profesional y soy un convencido total y pleno del derecho a la movilidad, de que las personas se puedan mover en lo que decidan, ¿no? O sea, es decir, yo no quiero que todo el mundo se mueva una bici, ¿no? Sino el que quiera, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, pienso en mi mamá, ¿no? Que tiene un problema de movilidad, pues se factura. Pues no, pues ella no se va a mover en una bici, ¿no? Adelante, ¿no? Pero hay más de 60,000 personas que diario se mueven en bicicleta. Entonces, ese universo, ese dato es interesante, no es muy conocido, ¿no? Pero viene de las evaluaciones de las políticas públicas de movilidad en bicicleta. Los gobiernos y la sociedad en general tenemos el compromiso y la obligación de garantizar que esa alternativa de movilidad
se haga con plena seguridad, es decir, que no te maten, ¿no? O sea, el mayor riesgo de moverte en bicicleta es que te maten, ¿no? Luego yo digo, soy como dice la gente del campo, yo soy venado lampareado, me sé mover en cualquier lugar y puedo llegar a cualquier lugar en bicicleta, y no solo de Monterrey, de cualquier parte, o sea, me he ido a Reynosa en bicicleta, por ejemplo, y me he regresado a Reynosa en bici. Justo como para probar esta parte de moverte, ¿no? Entonces, me parece que, digo, como alejándome un poquito creo que Pueblo, o sea, de que soy un integrante de la organización, me parece que el trabajo de Pueblo Bicicletero, pues ya son más de 10 años, ya cumplimos, me parece que 13, 14 años en estos días, el domingo hacemos la pedaleada de aniversario. Tiene un papel que me parece que poco a poco se va haciendo más relevante y fundamental como en la promoción de la movilidad en bicicleta. Ese es el antecedente de Pueblo Bicicletero. Y al final es un tema ambiental también, tiene su componente ambiental. O sea, al momento en el que se reduzcan los traslados en automóvil y sean en bicicleta o en transporte público, pues vamos a dar cuenta de cómo las concentraciones de emisiones contaminantes a la atmósfera van a disminuir. Claro, y me parece súper interesante, digo, ya ahorita le daré espacio a Pedro para a lo mejor entrar más en materia, pero me parece súper interesante porque incluso también estamos pasando una temporada coyuntural que nos enseñó, a lo mejor de manera implícita, ¿no? Porque no estaba como pensado así, pero cuando nos encerramos por la pandemia, todo el mundo salíamos y veíamos incluso las montañas o el cielo mucho más limpio. Y era justamente efecto secundario, fue justamente efecto secundario de, pues todo el mundo guardamos carros, todo el mundo guardamos emisiones. Y creo que lo que dices tú también es bien interesante en el sentido de, oye, no está pensado como para obligar a todos a tener que adoptar cierta alternativa de movilidad, sino que el desarrollo a lo mejor desde la parte de arquitectura, ¿no? Que te lo traigo muy fresca, desde la parte de arquitectura, desde la parte de la ingeniería civil y todo, esté pensado como inclusivo para esa opción de movilidad, ¿no? Que creo que al final del día esa es como la perspectiva de, oye, si la incluimos desde la planeación, desde el diseño, ¿no? Pues podemos dotarle de esa seguridad que hoy a lo mejor no tiene, no porque no queramos, sino porque el diseño nunca fue contemplando esa alternativa. ¿Me explico? Entonces creo que está bien interesante, pero por ahí, adelante, Pedro, perdóname, ya andaba con otros temas. No, excelente, digo, queremos darle promoción al colectivo, Pueblo Bicicletero, búsquenlo por ahí en Twitter, en redes, y de verdad a lo mejor si después los acompañamos en una iniciativa. Regresando a la parte de las ciencias ambientales, Antonio, pues quiero remontar algunos de tus comentarios que hiciste en la plática del Lab Nuevo León, sobre todo en esta plática que fue en el preámbulo de una charla sobre este fenómeno, ¿verdad?, de la situación del agua. Y primero quiero hablar del agua y después tal vez al final cerrar con un tema de los incendios, porque entiendo que tú has hecho posturas y publicaciones en ambos sentidos. Pero primeramente tocando la parte de lo del agua, pues la situación es precaria, la situación ya la conocemos, la situación es que las presas se están quedando sin agua en Nuevo León. Para quien nos escuche de otra ciudad, de otro país, imagínense que dividieron al estado, que es un estado grande, lo dividieron en diferentes secciones y están sorteando cada día la suspensión de agua y en general, la verdad es que hay lugares en los que ni siquiera te lo regresan. Y ese es como que lo que mucha gente estamos opinando es que si esa fue o no la mejor medida, porque es la reacción inmediata del gobierno para poder entonces decir, con esto vamos a ayudar a que el agua no se nos acabe si es que no llueve, ¿verdad? Es una situación en la que si llueve, tal vez vamos a seguir con el mismo problema, porque hay tasas de consumo que vienen del sector privado, que vienen del sector agrícola, que a lo mejor nunca nos hemos preocupado por hacer lo suficiente. Pero yo quisiera conocer un poquito tu opinión, lo que platicaste en esa charla del Lab Nuevo León y lo que nos puedas compartir en tu sentido, Antonio, de todas las investigaciones que has hecho. Sí, pues como ya lo haces referencia, Pedro, ahorita en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, está vigente un escenario que le podemos definir como de incertidumbre profunda. Es decir, no sabemos con absoluta certeza cuándo van a ocurrir lluvias suficientes que garanticen volúmenes estables en 2 de las 3 presas que abastecen el área metropolitana de Monterrey. Y digo 2 de 3, ahorita habrá un momento porque yo tengo una opinión justo basado en información de que la crisis no está en la cuenca del río San Juan y en el tema de la presa El Cuchillo, que es la más grande que abastece Monterrey, ¿no? Pero hablemos de La Boca y del Cerro Prieto, pues la realidad es de que
como esa es otra discrepancia, ¿no? Justo yo hago seguimiento puntual de las áreas de almacenamiento, de los volúmenes, y siempre encuentro discrepancias con lo que genera la información desde las instituciones públicas, ¿no? Y esto lo hago justo como para contrastar discursos políticos, que es con lo que les digo una parte que me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario que está vigente y lo que ha ocasionado las medidas que ya hiciste referencia, o sea, hay recortes generalizados. Esos son los oficiales, porque hablaría también de los que no son como relativamente públicos, de gente que ha tenido recortes en otros momentos y fuera de lo planificado. Entonces, esto nos lleva, o sea, esto ha visibilizado, me parece, como un resultado digno de notar, porque les diré que estas cifras del agua yo las conozco desde hace más o menos 5 años, ¿no? O sea, no son datos ni información reciente, que al final digamos, mi tribuna, mi atalaya, pues son mis redes sociales, ¿no? Y sé que algunos medios de comunicación los leen y ya te buscan y pues amplifican la información, ¿no? Pero no es algo reciente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo que se visibilizara esta información? Pues justo el escenario de incertidumbre o de crisis que tenemos, ¿no? Y a mí me parece importante, luego, o sea, a quienes visibilizamos este tipo de datos se nos acusa o se nos señala pues de que no queremos a las empresas, de que no, la parte privada, yo lo rechazo totalmente. Yo lo que hablo es de una gestión, digamos, más democrática y más equitativa del uso del agua, que me parece que esto es una medida de política pública indispensable como para atender este escenario que está vigente, ¿no? Entonces, ya lo hemos platicado antes, si entramos al detalle, pues vamos a entender de que, por ejemplo, para que el uso agropecuario y el uso industrial del agua sean regulados, no lo puede hacer el gobierno de Nuevo León, lo tiene que hacer el nivel del gobierno federal. Ahí entramos otra vez al tema. ¿Sí? Pero entonces, desde esta perspectiva de derechos humanos que les dije, no es aceptable que nada más al uso residencial se le impongan regulación. O sea, yo las entiendo perfectamente, ¿no? O sea, tengo que reducir mis consumos y eso es una realidad. Pero a los grandes consumidores de volúmenes de agua en la zona metropolitana de Monterrey, esos nadie les dice nada, ¿eh? O sea, más bien nadie les impone. Yo hablo del concepto de regulaciones, porque el concepto de regulación, y hablando de esta parte política, es yo no me opongo a que tú hagas uso del agua para actividades industriales. Adelante, porque la ciudad depende de eso mayormente. Depende de eso, totalmente. Mucho de nuestro trabajo profesional está vinculado con estos sectores, ¿no? O sea, no podemos, y aunque querramos, no vamos a poder parar eso, ¿no? Entonces, ahí el concepto es las regulaciones para que tú seas más eficiente y reduzcas tus volúmenes de consumo al año, ¿no? Y eso es perfectamente atendible desde una perspectiva técnica de método de ciencia. O sea, allí allí hay todo un campo de investigación. Y por ejemplo, tú que eres un experto en ciencias ambientales, o sea, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿qué estamos dejando de ver? Porque al final digo, oye, ¿va a haber menos agua? Ay, bueno, entonces, híjole, un día no me va a bañar. O a lo mejor voy a abrir la llave y no sale. Perfecto, eso es como humano. Pero háblame del entorno y del medio ambiente. O sea, ¿qué efectos no estamos viendo con lupa que a lo mejor están afectando, pues, de pronto como sucede cerca de los cerros, que empiezan a bajar osos negros porque arriba no hay comida, y que los empiezas a encontrar en las avenidas, que empiezan a cambiar la población de algunas especies? O sea, que tal vez también sea una consecuencia que hay que subir a la conversación y que a lo mejor a la luz del día a día no nos estamos dando cuenta que también es un efecto por falta de agua, ¿no? Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Sí, siempre hay que tener esa visión amplia de la vida, ¿no? O sea, es decir, esto que le llamamos antropocentrismo, ¿no? O sea, evaluamos los aspectos de la vida pública
o de utilidad pública desde la especie humana al centro, ¿no? Entonces, los efectos son diversos, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo les diría, por ejemplo, una cosa. Agua y Drenaje de Monterrey, una de sus medidas que me parece bastante pertinente, o sea, yo reconozco que es una medida positiva. La institución del gobierno de Nuevo León está ampliando la oferta de pozos, está abriendo decenas de pozos por todos lados, ¿no? Y eso está bien, o sea, es una respuesta adecuada al momento de incertidumbre que estamos viviendo. Pero luego entramos a los detalles, o sea, de cuál es el efecto de este tipo de acción, ¿no? Y para evaluar el efecto de esto que les señalo, de ampliar la oferta, me voy a tomar el ejemplo del río Santa Catarina. Ustedes pueden ver, digamos, fotografías históricas de la Huasteca en Santa Catarina, al interior del Parque Nacional Cruz Montero, donde había agua superficial, y pongan atención, hay unos libros de fotografía del CONARTE, del gobierno de Nuevo León, donde ahí pueden ver esas fotografías, y esos están en formato digital, los pueden descargar cualquier persona, ¿no? Impresos son caros. Entonces ustedes revisen eso y se van a dar cuenta que el entorno natural de la Huasteca era totalmente distinto al que ahorita vemos. Entonces había agua superficial y había vegetación que nada más crece en los ríos. Estamos hablando de lo que los biólogos llamamos vegetación de galería, los árboles, los sabinos, los ahuehuetes, los álamos, ese tipo de vegetación existía en la Huasteca, ¿no? ¿Por qué se acabó? Porque de ahí tomamos agua. ¿Sí? O sea, entonces nosotros entramos a un proceso, el crecimiento de Monterrey, del área metropolitana de Monterrey, sin una regulación adecuada, provocó un proceso que le podemos llamar desertificación, en el cual la disminución del agua disponible para la vida silvestre, en este caso para las comunidades vegetales, ocasionó la pérdida de la vegetación de bosques y una transición a ecosistemas vegetales que le llamamos de matorral desértico, que están adaptados a menor disponibilidad de agua. Ese es un impacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pronóstico que puede ocurrir con esta medida de política pública que está generando Monterrey? El Agua y Drenaje de Monterrey habla de más de 50 pozos distribuidos desde el sur de Monterrey hasta la parte centro-oriente de Guadalupe. Todos los pozos están en el río La Silla, ¿no? Pues ahorita están en la ribera o adentro del río La Silla. ¿Cuál es el pronóstico? Si esos pozos que ahorita están en una etapa exploratoria resultan favorables en términos de calidad del agua y de los aforos o volúmenes que garanticen que sí van a poder sacar agua de manera indefinida para abastecer a las personas, el proceso de desertificación se va a repetir. ¿Sí? Entonces, en términos ecosistémicos, estaríamos degradando o depredando las comunidades de bosques de ahuehuetes centenarios que están en el río La Silla, ¿no? Si no se hace sin regulación. Sí, o sea, perderíamos el río La Silla, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos agua de esos pozos. Ese es como por decirles un escenario posible que puede ocurrir, ¿no? Y digo puede ocurrir porque hay otra vez desde la ciencia, hay maneras para que eso no ocurra, no se aplican. Híjole, y no sé si uso el término correcto, pero es otro ejemplo en donde los humanos o el ser humano en la cadena alimenticia, pues al final somos predadores, ¿verdad? O sea, somos y vamos y consumimos el entorno y bueno, muchas gracias por tipificarlo. Creo que son algunos puntos bien importantes de los casos que hay que considerar. César, también te paso el micro. Sí, perdóname, yo quería intervenir justamente en esa parte porque creo que es bien interesante. De hecho, hace poco trabajamos un proyecto con Pronatura, justamente por allá en Armería, en Colima, de reforestación riparia, ¿no? Y de cómo pues controlar el tema de agricultura y cómo solventar algunas soluciones para el tema de cambio climático, ¿no? Lo que es inundaciones específicamente y altas temperaturas, ¿no? Que afectan el tema de agricultura. Entonces, la verdad es que fue el primer proyecto que trabajamos en temas como que tienen que ver con ecosistemas, ¿no? de la industria agro y todo, pero nos ayudó a sensibilizarnos mucho en el sentido de, oye, hay actividades, como decíamos ahorita, que dependen a lo mejor propiamente de algunas de esas iniciativas, que también, pues, obviamente
son parte de una cadena de valor importante, pero hay soluciones que, a ver, si las pensamos como muy de común, ¿no? De mortales, son bien simples. O sea, a ver, la solución que nos tocó a nosotros ver ahí que aplicaba Pronatura era simplemente poner un montón de árboles en línea, ¿no? Cuidando una parcela. Y con eso había un ahorro exponencial en términos de lo que podía producir esa parcela, en términos de los trabajos que daba, en términos de los productos que podía sacar de ahí, en términos de la diversidad de productos, porque aparte eran múltiples cultivos, o sea, eran cultivos diferentes. Ni se diga de la derrama económica, obviamente, a partir de que vendían esos cultivos y del consumo. Entonces, cuéntame un poco, Antonio, en este sentido también, ya que estamos en la encrucijada, ya que estamos entre la espada y la pared, ya que andamos acá con el problema, con la papa caliente en las manos, ¿qué soluciones, a lo mejor desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Que sin duda hay muchas cosas de eficiencia, muchas cosas de regulación, pero qué cosas a lo mejor desde nuestra trinchera, mortales como nosotros o gente que nos está escuchando, puede ir haciendo para abonar este tema de, oye, ¿sabes qué? Pensar mejor o cuidar mejor y evitar este tipo de cosas, como dices tú, que a lo mejor 5 años, ¿no? Después, pues no tengamos que andar diciendo, oye, pues ya nos acabamos 4 ríos más. No. Sí. Miren, yo pondría 2 escalas. La primera corresponde a lo que tú señalas, César. O sea, ¿qué puedes hacer como personas de manera individual o en nuestras familias o en nuestro ámbito doméstico, ¿no? Las respuestas, digamos, son más o menos conocidas, ¿sí? O sea, yo le hablaría a lo que le llaman la cultura del agua, cómo nos sensibilizamos para que nuestros consumos residenciales cada vez sean menores, ¿sí? Entonces pensemos que yo, no sé, gasto 100 litros en un día, ¿sí? O una familia gasta 100 litros en un día. Si yo, sin ningún tipo de regulación, o sea, es decir, gastando y sin ninguna restricción, ¿no? Si yo hago modificaciones de mis hábitos de uso del agua de manera doméstica, digamos, yo me podía ahorrar de esos 100 litros, me podía ahorrar hasta 7 u 8 litros en un día, ¿no? Entonces multipliquemos esa cantidad por los millones de personas que estamos en la ciudad y nos daremos el alcance de cuál sería el impacto de las reducciones de nuestro consumo. O sea, es importante y es significativa la consecuencia, ¿no? Y pues, ¿cómo lo traduzco, no? Pues, es decir, hagamos una reflexión en nuestras actividades cotidianas, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, en los momentos que usamos agua, y reflexionemos cómo puedo usar, ¿no? O sea, las clásicas y típicas es cuando me lavo la boca, cuando en mi aseo personal, o sea, ahorita que acabo de ver el vaso de Pedro, ¿no? O sea, puedo usar máximo 2 vasos o sea, yo con un vaso, bueno, yo les voy a decir, yo uso 2 vasos, como de ese tamaño, para lavarme bien mi boca, ¿no? Pero si lo hago con la llave abierta y me estoy enjuagando y está abierto la llave del lavabo, estoy gastando 10 veces más, ¿sí? Ahora, si cuando me baño lo hago en 5 minutos, yo ya hice la prueba, o sea, en enjuagarme mi cabello, yo uso el cabello largo, no te tardas más, ¿no? Hacer todo tu cuerpo, la realidad es que lo puedes hacer siendo estructurado y organizado en 5 minutos, y quedas perfectamente aseado. Las reflexiones, esas son reflexiones de manera individual, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor a una persona va a necesitar 7 minutos, ¿no? O sea, no sé, bañar a tu hijo, a tu hija, ¿no? Tienes que estar al tanto y a lo mejor te descuidas, ¿no? Pero ese tipo de actos cotidianos en nuestros ámbitos domésticos, hay que hacer una reflexión en las maneras en las que yo puedo gastar menos agua, ¿no? ¿Sí? Ese es uno, ¿sí? Y es muy sencillo, ¿eh? Suena muy sencillo, pero no lo hacemos. La realidad es de que gastamos un montón de agua, ¿eh? En la parte que nos toca al uso residencial, somos despilfarradores en términos de que esta valoración sería en el contexto de que estamos en una situación de incertidumbre. Entonces, obligatoriamente necesitamos disminuir nuestros consumos, ¿no? Ese sería el primero, César. Y el segundo, que creo que es el que tiene más impacto de fondo, yo les sugiero a ustedes y a quienes nos escuchen, nos vean, la perspectiva que se debe adoptar a nivel metropolitano es algo que se le llama seguridad hídrica. Esto implica 2 cosas.
la que me parece que nos interesa en esta conversación y que tiene que ver con que cuando no llueva suficiente, como es este momento, o parcialmente este momento, el agua se garantice para consumos residenciales y de vida silvestre. Eso es posible, ¿eh? O sea, aunque no esté lloviendo, es posible garantizar el abastecimiento. Y que los detalles serán quizás en otro momento o en otra conversación, pero eso es posible, ¿sí? Entonces, la perspectiva de seguridad hídrica tiene como elemento relevante ese, ¿sí? Y el segundo es, cuando llueve de más, que no tenga efectos catastróficos o destructivos. Eso también se puede favorecer, ¿no? Entonces, a nivel metropolitano, esa es la perspectiva que necesitamos, ¿no? Y para lograrla hay una serie de políticas públicas y de acciones y de proyectos que se tienen que implementar. Y eso es lo que reiteradamente yo he tratado de comunicar. Eso es lo que deben de adoptar las administraciones públicas para lograr ese objetivo que les digo. Excelente. Ahora, en este sentido, nada más un pequeño follow-up a esa segunda parte. Entiendo que va a ser difícil a lo mejor para cualquier tomador de decisiones empezar a tomar este tipo de decisiones si no se tiene como perspectiva de lo que decíamos de los impactos en términos de datos, ¿no? Oye, y hemos visto, ¿no? Tus publicaciones que son muy certeras con datos muy asequibles y todo, y que creo que son de bastante dominio para gente que se meta un poco a investigar eso. ¿Qué datos crees que sean los más relevantes al momento de monitorear estas dos partes? Es decir, oye, cuando haya poca disponibilidad, pues asegurar esta parte de consumo residencial, y cuando haya abundancia, el tema de cómo lograr evitar que sea de una manera pues tan desbordada que cause a lo mejor destrozos, ¿no? Como qué datos deberíamos de estar cuidando, deberíamos de estar monitoreando un poco para asegurar esta seguridad hídrica. Yo sería muy diverso, ¿no? Pero puedo puntualizar en algo que considero como prioritarios o relevantes. Desde la parte del impacto catastrófico durante lluvias como tormentas o huracanes, una parte de los datos y la información que considero estratégica que se debe de determinar y evaluar son los cambios de uso de suelo en los espacios naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hice justo con este fin que te platico, ¿no? Como una evaluación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales en la zona de la Huasteca en un periodo de 3 años, porque es el que le tiene responsabilidad la actual administración del gobierno federal que preside Andrés Manuel, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hice? No por decir la 4T está mal ni la chingada, sino porque esa pérdida de cobertura forestal nos va a impactar, ¿sí? Entonces, como nunca en la historia reciente, les hablaría como en los 15 años, que los datos son más, las fuentes de información, las fuentes de datos son más certeras y que digamos, las determinaciones pueden ser más precisas. Nunca se ha perdido tanta cobertura forestal en la Huasteca que en los últimos 3 años, bueno, 4 años, porque esa evaluación la hice hace un año, ¿no? Le añadiría esto porque no se ha mejorado, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a mí me parece relevante, porque al perder vegetación, se elimina el servicio ambiental o el beneficio que te da eso. O sea, la vegetación, cuando llueve, la infiltra el subsuelo, a los acuíferos, y disminuye la velocidad. Nos está protegiendo. No lo vemos muchas de las veces, no, o digamos, es un conocimiento que no ha sido suficientemente visibilizado. Entonces, esas 3,000 hectáreas que ya se perdieron en la Huasteca, adicional a las 300 que se perdían por año, nos van a dañar, ¿sí? Y entonces eso necesita implementar medidas de prevención, ¿no? Por decirte uno que me parece relevante, te lo señalaría, ¿no? Esto lo replicaría también en la zona urbana. Ustedes hagan un cruce muy sencillo de información, proyecten una capa de la red hidrográfica de la zona metropolitana de Monterrey y pónganla en un mapa base, en un Google Maps, sí. tan sencillo como es, y van a ver cómo la mayoría están urbanizadas. La ciudad está construida encima de corrientes superficiales y por eso nos inundamos, ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer? Las políticas públicas tendrían que ser más estrictas en inspeccionar y vigilar que los asentamientos humanos no se construyan en las corrientes superficiales que aún existen, que aún hay. El poniente de Monterrey es uno de los sectores, bueno, digamos las afueras, que es donde está creciendo la ciudad.
te diría esos dos, ¿no? Desde la perspectiva de inundación o de riesgo hidrometeorológico. Y en el tema del agua, ya que creo que es el más sensible, ¿no? Yo ubico, digamos, este tema del agua, no es que sea especialista, sino más bien es como, pues, yo desde hace, les diré, hace al menos 18 meses, es como la lectura de los discursos políticos, ¿no? O sea, yo veía a los funcionarios que decían, ahí viene el lobo, como lo dicen, ahí viene el lobo, y dije, ay, güey, aquí va a pasar algo, ¿no? Y yo dije, pues, la verdad es que para requerir de las administraciones públicas, yo digo que hay que estar informados, ¿no? Con certeza. Y empecé a analizar información, datos, documentos, etcétera. Y yo identifico dos momentos que me parece que que no se tomaron las mejores decisiones, ¿no? Ya se sabía que traíamos un periodo de al menos 8 meses que no llovía, y en ese momento las administraciones públicas deciden vaciar las presas. Su discurso fue para hacer reparaciones de las compuertas. Ahí se perdió. Sí. Allí se fue el agua que ahorita estamos, que necesitamos, ¿no? Entonces, esa decisión, digamos, yo luego tengo mis dudas, o sea, yo me he acercado a las presas, he contratado pescadores que me lleven a ver las cortinas, yo no veo ningún tipo de reparación. ¿Sí? No, yo tampoco. Sí. Entonces, otra vez, que quizás no sea el tema, pero al final ahí está, para mí fue una decisión política, les voy a decir mi interpretación, para mí es una decisión política que llevó a la administración local a una exigencia de mayores recursos al gobierno federal, y ustedes pueden ver el momento en que el gobernador Samuel García estuvo con el presidente diciendo, necesitamos dinero, y ya me lo dio, ¿no? Para mí, lo hablé con compañeros de medios, va a suceder esto, ¿no? Regresando a tu pregunta, mi interpretación es, las decisiones tienen que ser con base en esta información, ¿sí? Claro. Y no se hizo, o sea, ya sabíamos que teníamos un periodo de lluvias insuficientes, y a pesar de eso se decidieron vaciar las presas. La sequía se prolongó y ahí estamos viviendo eso. Creo que es muy impactante la reflexión, realmente son decisiones que al final, dentro de la situación, o sea, pudo haber sido cierto control y mejorado. Creo que también, digo, que quiero ir cerrando algunos temas, ¿no? Estamos haciendo un breve recapitulación, ya estamos llegando a buen tiempo del capítulo, pero para toda la audiencia que no se nos pierda, estamos platicando con un experto en ciencias ambientales, por aquí con Antonio Hernández, que justamente nos está dando su reflexión de la situación de la falta de agua en algunas de las presas de Nuevo León, y por esa razón las decisiones públicas y privadas que nos han estado platicando. También nos estuvo contando de un colectivo al que pertenece que se llama Pueblo Bicicletero, y también de algunas perspectivas que ha tenido en su experiencia de trabajo como investigador y como sobre todo protector de algunas zonas, pues sí, zonas protegidas ambientalmente. Entonces, Antonio, digo, cerrando un poquito ya la brecha, pues digo, si bien las inundaciones es uno de los fenómenos, el otro que no me quiero ir sin no consultarte, porque también vi tus publicaciones, tú publicabas un dato que de la sierra, de los incendios, y para terminar de entender esa situación, por un lado nos falta el agua y por otro lado los incendios. Alguna gente dice, no, siempre que hace calor hay incendios, ¿verdad? Siempre que hay gente que no apaga, que hace fogates en donde no debe hacer, yo creo que hay incendios y hay otra vez algunas irresponsabilidades humanas, pero a la luz de los datos, tú lograste indicar que casi eran 50 hectáreas diarias, una velocidad, un ritmo de quemada, ¿no? Y quiero sostener en ese dato para preguntarte primero que nada, ¿cómo lo obtuviste? Y un poquito igual las consecuencias de estos incendios para hacer un poco más de conciencia. Sí, esto, digamos, yo para mi trabajo profesional, una fuente primordial y constante casi a diario son las imágenes multiespectrales que libera la NASA desde Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y las multiespectrales que libera la misión Copérnico de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, y más las de la misión Copérnicus, las Sentinel 2A y 2B, para mí son básicas para mi trabajo, ¿no? Y de manera también paralela con colegas como imágenes de drones especializados. Eso es fundamental, ¿eh?
muchos de mis análisis ambientales siempre van a estar filtrados o sustentados en este tipo de información, de datos, ¿no? Entonces, en el tema de los incendios, yo lo empecé a trabajar desde el año pasado con la parte del fuego que hubo desde Coahuila, en Arteaga, hasta la zona de Santiago, ¿sí? Entonces, la manera es, digamos, relativamente simple, o sea, es descarga de imágenes multispectrales de Sentinel, y ahí es como la aplicación de índices espectrales diversos, ¿no? Para determinar áreas quemadas, para salud de la vegetación, para determinar humedad en la vegetación, y eso ya te permite con cierta certeza, aceptable más o menos. O sea, la verdad es de que luego las diferencias han sido cuando estás hablando de superficies de, no sé, de 10,000 hectáreas, el margen de error ha sido de hasta 50 hectáreas, ¿no? O sea, es muy aceptable, ¿no? Entonces, digamos, ese es el método de trabajo que yo utilizo. Y luego uno depende, o sea, estos datos no siempre, o a veces las imágenes traen nubes, o trae digamos, el humo del incendio, y hay que esperar a que se liberen las imágenes como sin estas medidas de interferencia. En este caso, la misión Copernicus, Pedro, tiene como no me acuerdo fíjate, ahora que lo pienso, no me he puesto a pensar qué significa emergency algo, ¿no? Copernicus EMS. Y cuando ven que a nivel planetario hay un incendio de proporciones más, entonces empiezan a liberar información, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, digamos, tú entras a las cuentas de Copernicus EMS y ahí te dice tal cual, a tal día se quemaron tantas hectáreas, ¿no? Entonces lo que yo hago es descargo los archivos vectoriales y, digamos, les doy mi manejo aterrizado al conocimiento que tengo de la región, ¿no? Entonces, claro, lo que yo hice fue como un seguimiento a lo largo de casi poco más de 10 días, cuánto se quemaba diario, ¿no? Cuál era el avance. Y les digo que hay una diferencia muy importante con los datos que generaba el gobierno de Nuevo León. Pero esa es la manera más o menos general en que trabajo. Está bien interesante, y creo que es un caso que también, bueno, se aplica en Japón con los tsunamis, ¿no? Por ejemplo, o en Haití, ¿no? Que justamente utilizan esos proyectos de Copérnicos, de Sentinel, que son estas imágenes satelitales. Suena padrísimo, digo, ya nada más para terminar aquí de cerrar la pinza, una capa que para los que están viendo el video la van a poder ver, y los que no, pues igual se las platicamos. Pero fíjate que nosotros hicimos una capa de zonas inundables en Nuevo León, y lo hicimos particularmente con fotos satelitales, y esas fotos satelitales, los días que llovió muchísimo, el día de huracán y todo, y entonces conviertes esas capas en shapefiles, ¿verdad? En ahora sí como vectores, y entonces ya las pones encima del mapa y te va haciendo sentido. Y pues sí es cierto, aquí siempre se inunda el río, ¿verdad? Santa Catarina, o sea, obviamente tu muestra son los días que más ha llovido en la ciudad, o que mayor precipitación o nivel de agua hubo, pero bueno, los datos existen para tomar decisiones, y eso es a lo que quiero cerrar contigo, Antonio, este capítulo. Nos has hablado de datos, tanto de imágenes satelitales de buenos proyectos, nos has estado hablando de datos que son referente al agua, de métodos con drones, métodos que no tienen que ser tan sofisticados, pero que realmente nos podrían ayudar a tomar una mejor decisión. Y yo te quiero invitar a compartir un gran mensaje de cierre para nuestro auditorio, para que entonces tomemos en cuenta que si hay una mejor alternativa para tomar decisiones. No sé si nos puedas compartir algún mensaje para cerrar. Sí, claro. Yo hablaría desde mi experiencia, ¿sí? O sea, yo lo que les diría a ustedes y a la audiencia es que cualquier profesión, o sea, yo me dedico a las ciencias ambientales, ¿no? Pero he tenido acercamientos a temas de arte, de derechos humanos, de ingeniería, de música, por ejemplo. O sea, como, digamos, no tan cercanos a lo que es mi capacidad profesional directa, ¿no? Y en todos los entornos de datos y la información que pueda sacar son fundamentales para la toma de decisiones. Y siempre, en eso no tengo prácticamente dudas, ¿no? O sea, las decisiones basadas en datos o en la información que se deriva, las posibilidades de que sean exitosas son casi totales, ¿eh? O sea, porque ahí entra, digamos, el factor humano, el factor político, que también influye, ¿no?
pero esta parte del análisis, de la evaluación y de la determinación de escenarios basado en estas herramientas son estratégicas y fundamentales prácticamente en cualquier disciplina, escenario profesional, proyecto, como le queramos decir, que tenga influencia en la vida pública o en asuntos de utilidad pública, ¿no? Entonces, esa es como mi experiencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, y creo que los gobiernos o las administraciones públicas de alguna manera lo hacen, ¿no? O sea, creo que en esto sí hay avances, ¿no? O sea, te acercas con los gobiernos públicos y nos sorprenderíamos de algunas capacidades profesionales que hay en este tema, pero no es, digamos, no es lo vigente de manera, no es la norma, como luego dicen, ¿no? Me parece que tendría que haber una migración en las administraciones públicas hacia este esquema de trabajo que sustente las decisiones de las administraciones públicas. Y si así fuese, me parece que a la comunidad nos iría como mucho mejor de lo que nos está yendo ahorita. Excelente, no, muchísimas gracias, mi estimado Antonio. Gracias ahí por todo lo que nos compartiste, tanto de las iniciativas en las que estás, de las investigaciones y todo. Gracias por tomarte el tiempo de viernes en la tarde, sobre todo, ¿no? Para conectarnos ahí desde donde estamos cada uno. Y pues nada, comentarle a la audiencia que por aquí les dejamos como quiera en la descripción del episodio todo lo que acaba de mencionar Antonio, lo de Copernicus EMS, que es el Emergency Management System, obviamente las redes de Antonio para que lo puedan seguir y puedan estar viendo también sus publicaciones y darle seguimiento a estos temas, y por si quieren también conectar con él. Así que, pues nada, creo que de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Café de Datos y no se olviden que todos estos temas de cuidado del ambiente y de prevención de incendios y de inundaciones y de escasez de agua va mejor con café. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.